Capítulo 30. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza y adviérteles. Así dice el Señor: He-Man, ay de aquel día. El día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Vendrá una espada contra Egipto, y Etiopía será presa de la angustia. Cuando caigan heridos los egipcios, serán saqueadas sus riquezas y destruidos sus cimientos. Etiopía, Fut, toda Arabia y Lidia caerán a filo de espada, lo mismo que los hijos del país del pacto. Así dice el Señor, esto afirma el Señor omnipotente: caerán los aliados de Egipto, se derrumbará el orgullo de su poder, desde Migdol hasta Asuán caerán a filo de espada. Sus ciudades quedarán en ruinas, entre las más desoladas de las tierras. Cuando yo le prenda fuego a Egipto y sean destrozados todos sus aliados, sabrán que yo soy el Señor. En aquel día saldrán en barcos mis mensajeros para aterrorizar a la confiada Etiopía. En el día de Egipto, que ya está a la puerta, les sobrevendrá la angustia. Así dice el Señor omnipotente: por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, acabaré con la opulencia de Egipto. Nabucodonosor y su ejército, el más poderoso de las naciones, vendrán a destruir el país. Desenvainarán la espada contra Egipto y llenarán de cadáveres el país. Secaré los canales del Nilo y entregaré el país en manos de gente malvada. Por medio de manos extranjeras desolaré el país y cuanto haya en él. Yo, el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor omnipotente: voy a destruir a todos los ídolos de Memphis, pondré fin a sus dioses falsos, haré que cunda el pánico por todo el país, y no habrá más príncipes en Egipto. Devastaré a Patros, le prenderé fuego a Zoán, y dictaré sentencia contra Tebas. Desataré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y extirparé la riqueza de Tebas. Le prenderé fuego a Egipto, y Sin se retorcerá de dolor. Se abrirán brechas en Tebas, y Memphis vivirá en constante angustia. Los jóvenes de On y de Bubastis caerán a filo de espada, y las mujeres irán al cautiverio. Cuando yo haga pedazos el yugo de Egipto, el día se oscurecerá en Tafnes. Así llegará a su fin el orgullo de su fuerza. Egipto quedará cubierto de nubes, y sus hijas irán al cautiverio. Este será su castigo, y así Egipto sabrá que yo soy el Señor. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, yo le he quebrado el brazo al faraón, rey de Egipto. Nadie se lo ha vendado ni curado, para que recobre su fuerza y pueda empuñar la espada. Por eso así dice el Señor: estoy contra el faraón, rey de Egipto. Le quebraré los dos brazos, el sano y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las naciones, voy a esparcirlos entre los países. Fortaleceré a su vez los brazos del rey de Babilonia. Pondré mi espada en sus manos y quebraré los brazos del faraón. Entonces él gemirá ante su enemigo como herido de muerte. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y haré que desfallezcan los brazos del faraón. Y cuando ponga yo mi espada en manos del rey de Babilonia y él la extienda contra Egipto, se sabrá que yo soy el Señor. Dispersaré por las naciones a los egipcios, los esparciré entre los países. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 31. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente: ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje.
Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las bestias del campo parían bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenían su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso así dice el Señor Omnipotente: por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura irguió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado, lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonándolo a su suerte. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído, y los animales salvajes se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Así dice el Señor Omnipotente: el día en que el cedro bajó al abismo, hice que el mar subterráneo se secara en señal de duelo. Detuve sus corrientes y contuve sus ríos. Por él cubrí de luto al Líbano, y todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice bajar al abismo, junto con los que descienden a la fosa, con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra, también descendieron con él al abismo, junto con los que habían muerto a filo de espada. Ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los paganos, junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 32. El día primero del mes duodécimo del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, entona este lamento dedicado al faraón, rey de Egipto. Pareces un león entre las naciones, pareces un monstruo marino chapoteando en el río. Con tus patas enturbias el agua y revuelves sus corrientes. Así dice el Señor Omnipotente: aunque estés entre numerosos pueblos, tenderé sobre ti mi red y te atraparé con ella. Te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido. Dejaré que sobre ti se posen todas las aves del cielo. Dejaré que con tu carne se sacien todas las bestias salvajes. Desparramaré tu carne por los montes y con tu carroña llenaré los valles. Con tu sangre empaparé la tierra hasta la cima de las montañas. Con tu sangre llenaré los cauces de los ríos. Cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en las tinieblas. Lo afirma el Señor Omnipotente. Cuando yo haga que la noticia de tu destrucción llegue hasta tierras que tú no conocías, haré temblar a muchas naciones. También haré que por tu causa muchos pueblos queden consternados. Cuando yo esgrima mi espada delante de ellos, sus reyes se estremecerán. En el día de tu debacle, en todo momento temblarán de miedo por temor a perder la vida. Así dice el Señor Omnipotente: la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Haré que tu pueblo numeroso caiga a filo de espada.
empuñada por los guerreros más crueles entre las naciones. Ellos arrasarán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será derrotada. Voy a destruir a todo el ganado que pasta junto a las aguas abundantes, y éstas nunca más serán enturbiadas por hombres ni animales. Entonces dejaré que las aguas se asienten y que corran tranquilas como el aceite. Lo afirma el Señor Omnipotente. Cuando convierta en desolación la tierra de Egipto y la despoje de todo lo que hay en ella, y hiera a todos los que la habitan, entonces sabrán que yo soy el Señor. Este es el lamento que las ciudades de las naciones entonarán sobre Egipto y toda su multitud. Lo afirma el Señor Omnipotente. En el día 15 del mes 12 del año 12, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, entona un lamento sobre las multitudes de Egipto, y junto con las ciudades de las naciones más poderosas, hazlas descender con los que bajan a la fosa, a las regiones más profundas. Pregúntales, ¿se creen acaso más privilegiadas que otros? Pues bajen y tiéndanse entre los paganos, y caerán entre los que murieron a filo de espada. Ya tienen la espada en la mano, que se arrastre a Egipto y a sus multitudes. En medio del abismo, los guerreros más fuertes y valientes hablarán de Egipto y de sus aliados, y dirán: ya han descendido a la fosa, yacen tendidos entre los paganos que murieron a filo de espada. Allí está Asiria con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraban el terror en la tierra de los vivientes yacen muertos, víctimas de la espada. Ahora están sepultados en lo más profundo de la fosa, tendidos alrededor de su tumba. Allí está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraban el terror en la tierra de los vivientes bajaron como paganos a lo más profundo de la fosa. Yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. A Elam le han preparado una cama en medio de los muertos, entre los paganos que murieron a filo de espada y que ahora rodean su tumba. Ellos sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero ahora yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. Allí quedaron entre gente que murió asesinada. Allí están Mesec y Tubal, con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos son paganos, muertos a filo de espada, porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los héroes caídos de entre los paganos, que bajaron al abismo con sus armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. El castigo de sus pecados cayó sobre sus huesos, porque estos héroes sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí estarás tú, Egipto, en medio de los paganos, quebrado y sepultado junto con los que murieron a filo de espada. Allí está Edom con sus reyes y príncipes. A pesar de todo su poder, también ellos yacen tendidos junto a los que murieron a filo de espada. Yacen entre los paganos con los que descendieron a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los de Sidón. A pesar del terror que sembraron con su poderío, también ellos bajaron envueltos en deshonra con los que murieron a filo de espada. Son paganos y ahora yacen tendidos entre los que murieron a filo de espada, en medio de los que descendieron a la fosa. El faraón los verá y se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército morirán a filo de espada. Lo afirma el Señor Omnipotente. Aunque yo hice que el faraón sembrara el terror en la tierra de los vivientes, él y todo su ejército serán sepultados entre los paganos, con los que murieron a filo de espada. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 33. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta,
pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia, pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. El día 5 del mes 10 del año 12 de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia. La ciudad ha sido conquistada. La noche antes de que llegara el fugitivo, la mano del Señor vino sobre mí y me dejó mudo. A la mañana siguiente, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla. Luego el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, la gente que vive en esas ruinas en la tierra de Israel anda diciendo, si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo el país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, ustedes comen carne con sangre, adoran a sus ídolos y derraman sangre, y aun así pretenden poseer el país. Además, confían en sus espadas, cometen abominaciones, viven en adulterio con la mujer de su prójimo, y aun así pretenden poseer el país. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tan cierto como que yo vivo, que los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada. A los que andan por el campo abierto se los daré como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Convertiré al país en un desierto desolado, y se acabará el orgullo de su poder. Los montes de Israel quedarán devastados, y nadie más pasará por ellos. Y cuando yo deje a este país como un desierto desolado, por culpa de los actos detestables que ellos cometieron, sabrán que yo soy el Señor. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas,
y se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor, y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda, y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Capítulo 34. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado, y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor omnipotente: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz.
Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo, y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras, y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios, y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Capítulo 35. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre, y la sangre te perseguirá, lo afirma el Señor omnipotente. Eres culpable de muerte, y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Porque tú has dicho: a pesar de que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño. Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos, lo afirma el Señor. Y cuando yo te castigue, me haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste desafiante: están devastados, ahora sí me los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia, y te he escuchado. Así dice el Señor omnipotente: para alegría de toda la tierra, yo los voy a destruir. Así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor.